Que tus palabras y revelación hoy traigan luz. La palabra es la verdad que hace libre. Gloria a Jesús, Dios te bendiga en este poderoso día, que la paz, la gracia y la misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo sea con todos ustedes en este hermoso día, y damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí a través de este medio de comunicación y transmitir lo que es la palabra del Señor, palabra de vida eterna, palabra de sanidad, palabra de liberación que puede cambiar y transformar cada uno de su corazón. Así que para mí es más que un placer poder estar indagando en el mensaje que puede cambiar tu vida. Amén. Quiero compartir con ustedes, como siempre, una lectura de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 34. Y asimismo voy a estar exponiendo este mensaje bajo el tema la justicia que viene de Dios, porque hay justicia que Él hace el hombre, pero cuando Dios hace justicia por nosotros es algo sorprendente, porque se salva el que menos usted cree. Amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Escuchó eso? Él se agrada de aquellos que le temen y Él mismo hace justicia. O sea que todas las personas que temen a Dios, que hacen lo bueno, que hacen lo correcto, tienen una recompensa. Y es que Dios se complace en ellos, es que la justicia de Dios llega, la misericordia de Dios llega, el amor de Dios llega a cada una de esas personas que en verdad le temen a Dios. Y es bueno cuando nosotros decidimos renunciar a todo y temerle a Dios y amar a Jesucristo. O sea que tenemos nuestra recompensa, la justicia divina de nuestro Señor Jesucristo. Y leyendo estos versículos podemos notar que si usted comienza y estudia el capítulo 10 del libro de Hechos, hablando la palabra de Dios, el apóstol Pedro se encontraba en un momento de su vida donde él estaba encerrado con Dios, y en un momento dice la Biblia que él pide algo de comer, y mientras se lo están preparando vemos que él entra en una dimensión espiritual, y en visión él puede ver un lienzo como una sábana blanca que es tendida desde el cielo y va bajando con muchos animales. Santo es el Señor, tanto inmundos como puros, y el mismo el Señor Jesucristo le dice: mata y come. Y vemos que el apóstol Pedro le dice a Dios en visión: no, Señor, ninguna cosa inmunda ha pasado por mi boca, no puedo comer. Entonces Dios le da una respuesta que es aquí donde él dice: ¿acaso lo que yo santifiqué tú no lo puedes llamar inmundo? Y es ahí donde el mismo Dios habla con el apóstol Pedro, donde él tenía que trasladarse a una casa, a una familia, y el jefe de esa familia era llamado Cornelio, donde encontramos que Cornelio era una persona que era bondadosa, que era buena, que era justa, que temía a Jehová de los ejércitos. Pero Cornelio no era judío, Cornelio no pertenecía al linaje de David, pero vemos, santo es el Señor, que cuando Pedro llega a la casa de Cornelio y Cornelio le explica que él también tuvo un encuentro con Dios y comienza a indagar, entonces Pedro se da cuenta que Dios no hace acepción de personas, porque no solamente la salvación vino para los judíos, también la salvación vino para todas aquellas personas que deciden que Jesucristo entre en su vida, entre en su corazón, porque el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, dice: santo es el Señor, que a lo suyo vino, pero lo suyo no le recibió, pero dando a entender a todos los que recibieron al Señor Jesucristo, a todos los que dijeron no al mundo y sí a Jesucristo, entonces Dios le dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos suyos, dando a entender que la salvación no solamente es para los judíos, sino también para
para nosotros los gentiles. Pedro pensaba que solamente el remanente de los judíos era que podían ser salvos, era que podían permanecer o pertenecer al linaje de Dios. Pero vemos que el mismo Jesucristo le da una enseñanza al apóstol Pedro. Le dijo: no llame inmundo a lo que yo santifiqué, a lo que yo escogí para mí, a lo que yo dije también quiero que sean salvos. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Y aquí está el detalle: Dios quiere que tú pertenezca al linaje de Él. Dios quiere que todos seamos salvos. Dios no quiere llevarte a condenación. Dios quiere que tú pases de muerte a vida. Y es aquí donde se ejecuta la justicia de Dios, que es divina para cada uno de nosotros. La justicia de Dios es tan grande que le llegó a la vida de los gentiles, llegó a la casa de Cornelio, porque él tenía un corazón justo, piadoso delante del Señor. Era una persona temerosa de Dios, que aunque quizá Cornelio no profundizaba mucho en Dios, pero él temía a Dios. Él tenía ese temor hacia Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios de los judíos. Entonces, cuando Pedro le habla que el mismo Cornelio y su familia reciben el Espíritu Santo de Dios, es por eso que él habla y dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Es que Dios no tiene un grupo de favoritos. Es que Dios no tiene una congregación favorita. Es que Dios no tiene un templo favorito. Es que Dios no tiene una iglesia favorita. No tiene un pastor favorito. Dios no hace acepción de personas. Dios no echa fuera a todo aquel que viene a Él. Dios no lo echa fuera, sino que lo recibe. Dios no tiene un grupo de personas favoritas. La justicia de Dios es tan grande que Dios quiere que todos corramos hacia su presencia, hacia su rostro. Y esta es la justicia divina de Dios. Y escuche bien: sino que toda nación se agrada del que le teme. Él se agrada de toda la nación, de todas aquellas personas que corren a los pies de Él. Él se agrada de un corazón contrito y humillado. Dios no lo rechaza. Dios no lo desprecia. Por eso es que la mayoría de los milagros que Dios hizo cuando el mismo Jesucristo vino a la tierra, se efectuaron en aquellas personas que no pertenecían al linaje judío. Por eso fue que Jesucristo le dijo a la mujer que los alimentos, que la comida no eran para los perrillos, sino para la casa de Israel. Y la mujer se llenó de fe y le contesta y le dice: sí, tienes razón, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. O sea, dame un chin de eso, deja caer ni que sea algo, que de ahí yo lo agarro, de ahí yo lo convierto en un milagro. Y por eso es que vemos que el mismo Dios, Jesucristo, dijo: wow, qué fe la de esta mujer. Ni siquiera en Israel puede haber una persona con tanta fe, porque es ahí donde dice Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Estas personas que no eran judíos sino gentiles tenían más fe, creían en ese advenimiento de Jesucristo, en que Jesucristo era el Hijo de Dios. Ellos creyeron, y por cuanto creyeron, también fueron partícipes de la gracia, de la salvación de Dios, de la justicia de Dios, de la misericordia de Dios. Dios quiere asimismo que tú creas en Él. ¿Para qué? Para que sea partícipe de su gracia, para que sea una persona decidida por Dios a recibir de sus bendiciones, a recibir de sus milagros, a recibir de sus proezas, a recibir de sus maravillas. Dios quiere que nosotros permanezcamos fieles a Él, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. El Dios justo es nuestro Dios. Cuando nosotros practicamos la justicia, Dios se complace, Dios se agrada.
Cuando usted hace lo correcto y que hace lo bueno, Dios se agrada. Porque Cornelio practicaba la justicia. Cornelio era una persona de temor hacia Dios. Era una persona justa y buena. Por eso la gracia le vino a Cornelio. Cuando tú haces lo bueno, la gracia de Dios te acompaña. La gracia y el favor de Dios viene sobre ti. No podemos decir, no, que que voy a ser salvo, tú no. Usted no sabe. Dios tiene misericordia con quien Él le plazca tener misericordia. Y las bondades de Dios son grandes para con nosotros sus hijos. Así que en este hermoso día vamos a meditar en estas poderosas palabras. Vamos a dejar que el juez, el Dios justo, pelee a nuestro favor. Y entendamos que no importa en qué condiciones usted se encuentre, que no importa cómo está su corazón, su mente, que si usted teme a Dios y hace justicia, Dios se agrada de usted. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz, la gracia, la misericordia de Dios estén abundando en cada uno de nuestros corazones. Estuvo con ustedes su hermana Elizabeth Saldívar y será hasta una próxima.